Hola, ¿qué tal? Les habla el nutriólogo Luis Miguel García de Nutrilízate. El día de hoy veremos la clase de valoración nutricional objetiva o intensiva en el adulto mayor. Pues bien, recordando el ciclo de vida de una persona, es necesario que recordemos que las necesidades nutricionales de las personas van a variar a lo largo de estas fases, de estas etapas del ciclo de vida. Durante la concepción, a la primera infancia, en la niñez, en la adolescencia, durante la edad adulta y en la vejez. El embarazo y el puerperio son etapas particulares de la vida en las que se tienen necesidades nutricionales particulares, ¿verdad? Eh, el adulto mayor. ¿Qué hay del adulto mayor? El concepto de vejez es multidimensional e incluye el aspecto cronológico, el cual se basa en una fecha de nacimiento, biológico relacionado con la capacidad del cuerpo humano, psicológico relacionado con el funcionamiento psicoemocional y edad social, que está relacionado con roles sociales como el de los abuelos. La Organización de las Naciones Unidas utiliza 60 años o más para referirse a las personas mayores, al tiempo que reconoce la diversidad de las personas mayores en términos de sus necesidades, de sus capacidades, de sus estilos de vida, su género, salud, ingresos, educación, su etnia y otros factores. Vamos a mencionar algunos aspectos relevantes dentro de la vida de un adulto mayor. Si en verdad el adulto mayor es reconocido precisamente como una figura de experiencia, también hay algunas limitaciones en el hecho de envejecer y lo hace a veces, ¿sí?, un tipo de población vulnerable. Vamos a ver algunos aspectos. Adulto mayor, ventajas y limitaciones. En México se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años y se refiere a la etapa que suma todas las experiencias de la vida y pasa por la mayoría de las metas familiares, profesionales y sociales, pero también marca el inicio de una etapa donde las personas presentan condiciones de vulnerabilidad física, social y económica. Como dato, el 28 de agosto se celebra en diversos países el Día del Adulto Mayor. Las personas mayores se enfrentan a múltiples desafíos que restringen severamente sus derechos humanos y su contribución a la sociedad. Pueden sufrir de pobreza, de inseguridad de los ingresos, de malnutrición, de mala salud, de falta de acceso de agua potable y saneamiento, así como a una vivienda adecuada, lo cual representa una gran amenaza para el bienestar de este tipo de población. Los abusos físicos como la violencia, emocionales como el abandono, o financieros como el abandono precisamente a través de los hijos, de más de cuidadores, de familiares, despidos o pensiones que no son justas precisamente para mantener un adecuado nivel de vida para este tipo de personas, de mujeres, de hombres que han sido reconocidos como una preocupación creciente para todos los países independientemente de su nivel de desarrollo y que evidentemente tienen los mismos derechos que una persona joven. Adulto mayor y desarrollo sostenible. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas pues ha visto que las personas mayores representan o son importantes precisamente para lograr un desarrollo sostenible. ¿Y cómo es esto? Bueno, ahora se sabe que las personas mayores son actores, llegan a ser actores muy importantes en la sociedad, en las comunidades, y hacen muchas contribuciones que llegan a ser clave en las diferentes áreas interrelacionadas, por ejemplo, en el desarrollo económico. ¿Qué de importante tienen ahí? Bueno, pues hacen varias personas que son adultos mayores realizan contribuciones sustanciales a la economía, porque
Muchos de ellos, recuerden, que representan también fuerza laboral y muchos de ellos pueden y llegan a pertenecer a el sistema económico informal, a menudo más allá de la edad de la jubilación. Muchos de ellos recuerden que a pesar de mantener un trabajo en el cual ya llegan a cierta edad y hayan alcanzado una jubilación o una pensión, ellos no lo quieren hacer y siguen formando parte del aparato productivo. Asimismo, también, como les repito, forman una gran cantidad de adultos mayores forman parte del sistema económico informal. Ellos también, muchos de ellos llegan a pagar sus impuestos, consumos, transferencias de activos, recursos a sus familias que financian precisamente los gastos de sus familias, de su comunidad, etcétera. Entonces, también representan desarrollo económico. No todos están en su casa. El trabajo de cuidado no remunerado. Quisiera que pusieran mucha atención en esto para crear un poco de conciencia, más que cualquier cosa. Las personas mayores y en particular las mujeres mayores desempeñan un papel vital en el cuidado no remunerado de cónyuges, sí, cuidan al marido, muchas veces enfermo, cuidan a los nietos, cuidan a sus hermanas, cuidan hermanos, a otros familiares, incluidos aquellos en situación de discapacidad, ¿sí? Es importante que tomen conciencia de eso porque la gran mayoría, pues esto no es un trabajo que es remunerado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos que salir y dejar encargados a los hijos o a los nietos, ¿no? Con los padres, con los abuelos y a veces no ponemos atención de lo importante que es esto en nuestra sociedad, sino a veces no podríamos realizar nuestras actividades de manera normal. El trabajo también del adulto mayor en la participación política. Como saben, el adulto mayor tiene un gran peso, es un actor muy importante en la cuestión política porque es influyente en la sociedad, tiene ese potencial, ¿sí? Y tiene cierta jerarquía, ¿no? Precisamente en esto. Tienen influencia en la cuestión política, en la cuestión social. Capital social, sí, precisamente porque lo que les decía tiene mayor tendencia a participar activamente en la comunidad y en la actividad cívica, y muchos de ellos trabajan a través del voluntariado. Quizá conozcan a más de una persona que probablemente, sí, y sobre todo es más común en las personas que no dependen de la economía informal, que por ejemplo gozan de una jubilación, de una pensión, y han visto ya crecer a sus hijos, a sus nietos, o quizá no tienen nietos y precisamente se dan el tiempo de hacer un tipo de labor social, de hacer algún tipo de donaciones, de hacer de participar en un programa de voluntariado, y eso es algo muy importante para nuestra sociedad y hay que reconocerlo. Los adultos mayores en México. Estos son datos precisamente del Seguro Social a través de páginas del Gobierno de México. En el segundo trimestre del 2017, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, se nos mostró que 14.600.461 personas son adultos mayores y de ellos 1.085.937 son solteros. 8.963.003 están unidos con alguna pareja y 4.548.502 alguna vez estuvieron unidos a alguna pareja. En los hogares mexicanos el 62.1% de hombres adultos mayores son jefes de familia, mientras que el 37.9% son mujeres. El 78.9% de los adultos mayores saben leer y escribir. El 27.2% de los adultos mayores son parte de la población económicamente activa. El 33% de la población de 60 años y más se encuentra ocupada, según el Consejo Nacional de Población CONAPO. Para 2050 habrá 150.837.517 mexicanos y la esperanza de vida promedio será de 79.4 años, que actualmente es de 77.4 años para las mujeres y 71.7 para los hombres, y que se estima aumentará a 81.6 y 77.3 años respectivamente. Esto evidentemente
nos remonta, ¿sí? A esta cuestión de la transición epidemiológica que ha sucedido en las últimas décadas, ¿no? Como todo este fenómeno de globalización y desarrollo precisamente de fármacos, desarrollo de terapias, la mejoría en los sistemas de salud, en la cuestión de la prevención y demás, ha hecho que también las sociedades crezcan, las sociedades vivan más tiempo. Entonces hay mucho más personas, evidentemente hay una cantidad enorme de adultos mayores y sobre todo en la cuestión de las personas nacidas en la década de los 80, de los 90 y demás, pues representan actualmente, sí, la mayor cantidad de personas, ¿no? En cuanto a la edad. Por lo tanto, aproximadamente, pues según las proyecciones en el 2050, pues habrá una población que en su mayoría será adultos mayores. Entonces hay que estar preparados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, sobre todo con medidas preventivas. Hay que ver cómo es que queremos envejecer, ¿sí? Podemos envejecer de una manera tranquila, ¿sí? Con los achaques, sí, propios de la edad, pero tal vez no con una enfermedad crónico-degenerativa que se pudo haber prevenido y que representa los mayores gastos para el sistema sanitario. Envejecimiento y salud. Esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. Entre 2015 y 2050 el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 al 22%. Para 2020 el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. En 2050 el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado. Todos los países se enfrentarán a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico. Es impresionante, ¿no? Imagínense, 80% de las personas vivirán en países de ingresos bajos y medianos, hay que estar preparados. Envejecimiento y salud. Se vive más tiempo en todo el mundo, evidentemente. Ahora se vive más, pero ¿con qué calidad? ¿Verdad? Actualmente, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años, ¿sí? Pero muchos de ellos llevan algún tipo de patología, ¿no? Algún tipo, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, enfermedad renal y enfermedades evidentemente concomitantes. Y para esto nos llevamos a esta siguiente diapositiva en la cual observamos las 10 principales causas de defunción a nivel mundial, según datos de la OMS 2016, y vemos en los 3 primeros lugares a la enfermedad isquémica del corazón, el infarto, que evidentemente incluye el infarto agudo del miocardio, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, ¿verdad? Y claro, no dejamos atrás las demás, diabetes mellitus, accidentes, ¿no? Y vemos el Alzheimer también. El Alzheimer también está llegando a ser un tipo de enfermedad como una epidemia, ¿verdad? Es la enfermedad neurodegenerativa de este tipo, ¿sí? Que es más frecuente de, en este tipo de población y es característico, ¿verdad? Cada vez este tipo de demencia, de este tipo de demencia senil, que es la más común, se presenta mucho más en este tipo de sociedades en que se vive tan rápido y a veces no se presta tanto cuidado en cuestiones de la alimentación y prevención como actividad física. Y pues bueno, hay una correlación también con estas 10 principales causas de defunción a nivel mundial y las nacionales en México. Estos son datos en México 2018. En primer lugar, enfermedades del corazón, ¿sí? Seguido de diabetes mellitus, de tumores malignos, ¿sí? Acuérdense, las principales causas de cáncer y muerte por cáncer en mujeres son el cáncer de mama y el cérvico-uterino, y en hombre muy frecuente el cáncer de próstata, ¿no? Cáncer gástrico, etcétera. Es muy frecuente y eso tiene y guarda una gran relación con la cuestión de factores preventivos, ¿no? El hecho de fumar, tomar alcohol, no hacer actividad física, abusar del consumo de grasas saturadas y de azúcares refinados, el abuso de consumo de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, etcétera. Cuestiones que se pueden prevenir.
y no dejamos atrás enfermedades del hígado, ¿verdad? Como cirrosis hepática eh, y cirrosis no alcohólica, ¿no? Donde entra la esteatosis hepática, evidentemente tiene una relación directa con la alimentación, ¿no? Valoración nutricional objetiva. Ahora sí, ya teniendo todo ese background, todos esos antecedentes de lo que incluye, ¿sí? Lo bueno, lo malo, de la vejez, ahora sí vamos a ver cómo se debería realizar una valoración nutricional objetiva o exhaustiva en el adulto mayor. Esta debe de incluir 6 puntos esenciales. Primero, una historia clínico-nutricional, una historia dietética, la valoración antropométrica, una valoración bioquímica y datos de laboratorio, un análisis de la composición corporal y una valoración funcional. La finalidad de hacer esto de manera exhaustiva es identificar las causas específicas del riesgo nutricional y establecer el diagnóstico nutricional correcto para implementar un abordaje nutricional apropiado. Primero, pues está la historia clínico-nutricional, ¿no? Y aquí, pues vamos a ver, es tiempo de hacer preguntas, ¿no? Toda esta cuestión de la anamnesis. La historia clínico-nutricional pues va a permitirla detectar, identificar la presencia de síndromes, patologías que pueden tener un impacto importante sobre el estado nutricional y sobre todo el gasto energético. ¿Qué cosa puede modificar el gasto energético y que puede estar presente en un adulto mayor? Por ejemplo, de tantos años fumar y demás, ¿no? Estar expuesto a altos índices de contaminación, se puede desarrollar EPOC, sobre todo en personas susceptibles, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencias, ¿sí? Úlceras por presión, y todo esto aumenta el gasto energético. Por ejemplo, personas con Alzheimer también, ¿no? Es un tipo de demencia. Y las que se pueden asociar con una reducción de la ingesta, es decir, lo contrario, menos calorías. Por ejemplo, el ictus, la enfermedad de Parkinson, otros tipos de demencia, la depresión o anorexia geriátrica. Se aconseja revisar el número de fármacos tomados. Esto es esencial. Cuando ustedes realicen la anamnesis, es necesario que pregunten, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Está tratándolo con algún medicamento? O incluso si no tiene diagnosticada una enfermedad, preguntarle si está consumiendo algún tipo de suplemento nutricional, algún tipo de medicamento, qué tipo, cuál es la dosis, cuál es la frecuencia, ¿por qué? Bueno, hay estudios, ¿sí? En los cuales ya se sabe que cuando hay una polifarmacia, es decir, que cuando utilizan muchos medicamentos, específicamente si se encuentran más de 5, hay una asociación a un riesgo aumentado de padecer malnutrición, específicamente desnutrición, ¿no? Un balance energético negativo. Dentro de la anamnesis, bueno, que es la situación basal funcional, hay que hacer hincapié en el estado dental, ¿sí? Y la existencia de problemas orales. Tenemos que ver primero, ¿no? Primero lo primero, ¿no? Como dicen. Tiene todas sus piezas dentales, estas están funcionales, tiene caries, puede masticar adecuadamente, tiene serostomía, tiene algún problema de higiene bucal, etcétera, ¿no? Y si lo tiene, hay que referirlo precisamente a su dentista, ¿no? Su odontólogo. Historia dietética. Esta va a permitir identificar posibles carencias de la dieta, ¿sí? Del paciente, ¿no? De la dieta habitual. Para una evaluación completa sería necesario estudiar los hábitos alimentarios y valorar la adecuación de la ingesta habitual de la persona anciana con respecto a las ingestas dietéticas de referencia, ¿verdad? Tenemos que comparar cómo debería ser y cómo es. Para eso les recuerdo las reglas básicas de la alimentación, ¿sí? Que fueron base con las que estableció Pedro Escudero, ¿no? Pionero de la nutrición en América, ¿no? Que es, acuérdense del acróstico CEBASH. C de completa, E de equilibrada, V de variada, A de adecuada, S de suficiente, H de inocua o higiénica. Tienes que compararlo con esos patrones. Y saben que es lo inadecuado a veces de realizar la evaluación completa, pues requieren de mucho tiempo de análisis, ¿sí? En lugar de ello, ¿sí? Podemos realizar registros dietéticos individuales de 24 horas mediante técnicas de observación o acudiendo al comedor. Esto haciendo en referencia a los pacientes que no son de consulta externa, es decir,
que no son ambulatorios, que no son externos, ¿no? Es sobre todo hablando de pacientes que están internados en el hospital y tú tienes como que hacer la función de nutriólogo clínico, ¿sí? Dentro del hospital y realizar precisamente una valoración diaria de su alimentación. Como a veces precisamente no podemos ver o perder tanto tiempo, a veces con un solo paciente tenemos muchos, ¿sí? No tenemos a veces colegas que puedan hacer este trabajo, ¿sí? Y somos, por ejemplo, el único nutriólogo del hospital en ese turno, tenemos que estar en consulta externa, tenemos que estar en hospitalización, en todos los servicios, en el comedor. Pues hay veces que no da tiempo de hacer esto que mencionábamos, ¿no? Como una consulta externa normal, como en tu consultorio privado, ¿no? Como en la consulta externa a veces en el mismo sistema público, que a veces también es muy, muy limitada. Al menos en México así sucede. Pues precisamente perdemos mucho tiempo en esto y entonces lo que podemos hacer es realizar observación. Hay que acudir al comedor, ir a observar, ir a la habitación a la hora de las comidas principales y anotar la estimación del porcentaje ingerido de cada plato o alimento, ¿sí? Es muy bueno, saben que los colegas que me están escuchando saben que, por ejemplo, podemos realizar precisamente una visita, que se realice una visita usualmente, es muy común que se realice una visita temprano y a media tarde para ver los cambios, ¿sí? Junto con el personal médico, con el personal también eh, em, con el personal de servicio social, ¿no? Trabajadoras sociales, para ver los cambios que han sucedido en cada paciente de manera muy rápida. Y ahí llevas tus hojas de control o tus hojas de evolución y vas anotando todos los cambios. Bueno, además de esas visitas, es necesario que también a la hora de las comidas vayas a ver primero las cosas que se están sirviendo y cómo le están haciendo, ¿verdad? Porque hay ciertos errores, a veces desde lo más común, que a veces a pesar de que tú especificaste en tus papelitos de requerimiento en cocina que un cierto paciente en la cama, no sé, número 30, tenía un tipo de dieta suave, le llevaron una dieta normal, pero resulta que no tiene las piezas dentales, ¿no? Entonces el paciente está ahí de que no puede comer y hay que cambiarlo, ¿no? Ese es un cambio, un error mínimo, ¿no? Pero pues también hay otro tipo de errores, ¿no? Entonces siempre hay que identificar los problemas que pueden estar sucediendo cuando llevan la comida y también hacer un pequeño pase, una pequeña visita, unos minutos después, ¿no? De estimar una media hora después de que se sirvió la comida para ver si comieron, cómo comieron, qué problemas tuvieron e irlo anotando. Y le recomiendo precisamente llevar el control de cuánto ingirieron, el 0%, el 25%, el 50%, el 75% y el 100% para cada paciente. La historia dietética. Bueno, con los pacientes ambulatorios, aunque la herramienta más adecuada sería el registro dietético de 3 días, si no se dispone de tiempo para el análisis cualitativo y cuantitativo, al menos se deberían registrar los siguientes parámetros. 1. El número de ingestas al día. 2. Los cambios recientes en las sensaciones de hambre y saciedad. 3. Las preferencias y aversiones alimentarias. 4. La existencia de alergias o intolerancias alimentarias. 5. Seguimiento de dietas especiales. Y 6. Consumo de suplementos dietéticos. Valoración antropométrica. Bueno, en la evaluación antropométrica empieza con medir el peso y talla de los sujetos. Dadas las características de esta población, como por ejemplo las alteraciones esqueléticas que muchas veces son propias de la edad, ¿sí? Puede resultar difícil determinar la talla, por lo que se pueden emplear distintos modelos de estimación. Para eso es recomendable utilizar la altura de rodilla, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que les recomiendo. El más utilizado es esta medida de la distancia talón-rodilla, ¿sí? O DTR, empleando la fórmula de Chumlee, ¿no? Y aquí les dejo la siguiente fórmula, que es individualizada, ¿no? Tanto para varones como para mujeres, y tome en cuenta parámetros como la talla en centímetros, ¿sí? Y la distancia entre el talón y la rodilla, así como la edad, para poder estimar la talla de una forma más certera debido a las alteraciones esqueléticas que son propias de este tipo de población.
Es necesario tener en cuenta que muchos de los indicadores nutricionales derivados de los parámetros antropométricos han sido extrapolados a partir de los valores de referencia establecidos para la valoración del estado nutricional en el adulto. Por este motivo, los índices antropométricos en muchos casos son difíciles de interpretar en la población geriátrica, ¿verdad? Muy bien, vamos muy bien. Recuerden que nosotros también tenemos nuestro propio manual de fórmulas de valoración nutricional, ¿verdad? Entonces, recuerden, independientemente del cual usen, hay muchos tipos de fórmulas. Tenemos nuestro manual de fórmulas de valoración para valoración nutricional. Cualquiera que utilicen, recuerden que debe de ser ajustado a su tipo de población, ¿sí? No solamente vean que sea para el adulto mayor, sino que precisamente sea, vean de dónde salió, ¿no? Resulta que hay veces que no hay una adecuada extrapolación en el uso para una población amerindia, cuando la población donde se realizó el estudio y se hizo la fórmula fue una población caucásica, ¿no? Por ejemplo. Pero sí puede tener una mayor relación cuando, por ejemplo, la fórmula fue obtenida de una población americana como tal o de una población oriental que tiene cierta semejanza o hay ciertas semejanzas genéticas y antropométricas con la población mexicana. ¿Qué hay del IMC en el adulto mayor? Bueno, diversos estudios han demostrado que el valor pronóstico del IMC en los ancianos es distinto que el de los adultos, evidentemente, ¿no? Un índice de masa corporal entre 25 y 28 kilogramos por metro cuadrado se asocia a un mejor estado de salud, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en las primeras etapas de sobrepeso, en lo que sería un adulto joven, no puede ser así en un adulto mayor e incluso es benéfico, ¿verdad? Y es propio, porque acuérdense que cuando nosotros nos convertimos en adultos jóvenes y llegamos a tener 30 años y a partir de cada década aproximadamente, de manera natural y en promedio, hombres y mujeres, ¿sí? Vamos perdiendo algo de masa muscular, ¿no? Aproximadamente 1 kilo por cada década y ganando aproximadamente de 2 a 3 kilos de masa grasa, ¿no? Esto sin intervención de algún tipo de actividad física, ¿no? Porque pues evidentemente esto puede llegar a ser hasta cierto punto modificable. Por lo tanto, hay un factor protector en este IMC entre 25 y 28. Evidentemente esto está justificado, ¿verdad? Lo que les decía, un aumento de grasa, lo natural que sucede cuando uno envejece y disminuye la masa libre de grasa y también la masa ósea. Acuérdense que el hueso se vuelve poroso y el fenómeno de resorción, ¿sí?, se ve implicado aquí, ¿no? Disminuye la resorción de calcio y precisamente al volverse poroso el hueso, pues evidentemente hay un mayor riesgo de fracturas y por eso es que es más común la osteoporosis en este grupo de edad. Por ello se han propuesto puntos de corte específico para este colectivo, para este tipo de población, y es el siguiente: obesidad será para cuando encuentres un IMC por arriba de 30, ¿verdad?, kilogramos sobre metro cuadrado. Sobrepeso entre 27 y 29.9 y normopeso, sí, 22 y 26.9. Peso insuficiente entre 18.5 y 21.9 y desnutrición por valores de IMC inferiores a 18.5 kilogramos sobre metro cuadrado. Eso sí, sobre todo tener mucho cuidado que no sean valores inferiores a 18.5 y incluso si llegan a aparecer en sobrepeso entre 27 a 29.9, saben que precisamente por esta modificación de 25 a 28 kilogramos, pues se asocia a un mejor estado de salud. Así que no pasa nada, ¿sí? Eso sí, tener muy en cuenta cuestiones concomitantes, alguna patología diagnosticada o algunos valores alterados en estudios de laboratorio, por ejemplo. Así que tomar en cuenta la asociación que hay entre los diferentes indicadores del ABCD. La pérdida involuntaria de peso o PIB. La pérdida involuntaria de peso es otro parámetro de gran interés nutricional que se calcula estimando el porcentaje de pérdida de peso habitual.
Es decir, el peso actual en kilogramos entre el peso habitual en kilogramos por 100. La pérdida involuntaria de peso se considera significativa si la pérdida de peso es igual a 5, el 7.5 o el 10% en 1, 3 o 6 meses respectivamente, ¿sí? Esto es muy importante y siempre se debería hacer en la valoración de un adulto y dar seguimiento en cada una de las consultas con él. Peso habitual. Si el peso habitual se desconoce, este será sustituido por el peso ideal estimado con la ecuación de Lorentz. ¿Y cómo se realiza? Bueno, mediante la siguiente fórmula que voy a dejar aquí. Y también es individualizada tanto para hombres como para mujeres. ¿Sí? Toma en cuenta el peso ideal, la talla en centímetros, ¿sí? Los siguientes valores que ahí se observan, ¿verdad? Que son valores constantes, dependiendo de cada sexo. Estatura y altura de rodilla. Como se dificulta medir a los pacientes, sobre todo a los que son incapaces de levantarse de la cama, ¿sí? La estatura se estima con base en la altura de la rodilla, ¿sí? Que se puede encontrar en la literatura como KH o knee height, ¿no? Y mediante la siguiente ecuación. Para hombres, altura en centímetros igual a todos esos valores, ¿sí? Para eso necesitamos saber la edad en años. Y para mujeres la siguiente, altura en centímetros por esos valores, ¿sí? Tenemos de identificar la altura de rodilla y la edad y sustituir ahí. La medición de la altura de rodilla se realiza con cinta métrica y en la cara lateral desde el talón hasta la articulación femorotibial. Desnutrición. Para el diagnóstico de desnutrición, recientemente la ESPEN ha propuesto como indicador de desnutrición un IMC menor, ¿sí? De 22 kilogramos sobre metros cuadrados, ¿sí? Para los adultos mayores que tengan una edad mayor a 70 años, sobre todo si está asociado a una PIB, ¿sí? A una pérdida, ¿sí? De peso, ¿sí? Mayor de 10% en un tiempo indefinido o mayor de 5% en los últimos 3 meses, ¿sí? Recuerden que es muy importante que les decía en cada consulta, checar la cuestión de pérdida de peso, pérdida involuntaria de peso, ¿sí? Para eso la vamos a utilizar aquí para valorar si hay o no, ¿sí? Desnutrición en el adulto mayor, ¿sí? Esta recomendación es dada por la ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y de Metabolismo. ¿Qué hay de las circunferencias relevantes en el adulto mayor? Bueno, es muy importante, ¿sí? Lo pueden checar en el manual de fórmulas, ¿sí? Los valores. La circunferencia del brazo refleja los compartimentos corporales muscular y graso, ya que el hueso se considera prácticamente constante. La circunferencia de la pantorrilla es un parámetro antropométrico muy sensible que es relacionado con la pérdida de tejido muscular en ancianos. Valoración bioquímica y datos de laboratorio. Bueno, esta valoración bioquímica es complementaria a la información obtenida de los indicadores clínicos, dietéticos y antropométricos y permite detectar déficits nutricionales subclínicos y también valores alterados que pueden estar superiores y hablan de un riesgo, ¿no? Como por ejemplo el ácido úrico o el colesterol, ¿no? Aunque puede haber inespecificidad ante patologías, ¿no? Y recuerden que este tipo de población, pues es usual que tenga muchas patologías, ¿no? Entonces, necesitamos saber bien interpretar los valores y correlacionarlos. Proteínas viscerales. Bueno, las proteínas viscerales son reactantes de fase aguda negativos por que sus niveles plasmáticos disminuyen en procesos agudos o en pacientes quirúrgicos. La concentración sérica de albúmina tiene una muy alta sensibilidad para diagnosticar desnutrición en ancianos hospitalizados, pero tiene una baja especificidad. Sí, serviría si pides aparte de albúmina, pues prealbúmina también, si podrías relacionarla tal vez checando también los valores en una serie roja, no de albúmina, de eritrocitos, de hemoglobina y también una química sanguínea, ¿no? Puede incluir también la ferritina y transferrina para checar la cuestión de una probable anemia, ¿no? Si relacionas la albúmina con todo esto, pues probablemente sí te sirva, ¿no?
albúmina, peralbúmina y con valores antropométricos, ¿no? Puede ser. No obstante, pues por sí sola no te va a ayudar mucho. Sin embargo, la albúmina junto con la pérdida de peso, ¿sí?, permite calcular el índice de riesgo nutricional geriátrico. Si es necesario, si gustan, hacen un ejemplo, chequen la fórmula. El índice de riesgo nutricional geriátrico es un buen indicador de riesgo de morbilidad en ancianos hospitalizados e institucionalizados. Perdón. ¿Cómo se saca? Bueno, este índice de riesgo nutricional geriátrico, sí, que eh, las siglas en español es IRNG o en inglés GNRI, sí, se saca mediante esta fórmula 1.489 por la albúmina, que es dada decilitros, sí, más 41.7 por el peso corporal sobre el peso corporal ideal, ¿verdad? Es importante también checar los valores con una química sanguínea simple, ¿sí? Unos 7 elementos, checar la glucosa, acuérdense que es importante para ver el metabolismo de los hidratos y sobre todo para prevenir una diabetes mellitus. Si el paciente es geriátrico y pues ya tiene diagnosticado diabetes mellitus, pues llevar el control mediante la hemoglobina glicada o glicosilada, que es el mejor control y se da en porcentaje. Si no ha sido diagnosticado, si por ejemplo encuentras valores alterados en una glucosa al azar o una glucosa en ayunas de química sanguínea o por glucómetro, es importante comprobarlo y realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿no?, que es lo mejor para poder diagnosticar diabetes mellitus. La urea y creatinina pues es para evaluar la función renal, son productos de desecho de proteínas. El ácido úrico pues evalúa problemas del metabolismo del ácido úrico, niveles elevados pues pueden indicar hiperuricemia, que es la enfermedad de gota, ¿no?, por problemas renales. Colesterol, ¿no? Y para eso les invito a checar mi clase, que también está disponible en este canal, sobre el perfil de lípidos, ¿no? Y checar ahí cuando nosotros encontramos un valor elevado de colesterol total, triglicéridos por encima de 150 miligramos sobre decilitros, el colesterol por encima de 200 miligramos sobre decilitros, pues podemos hacer un perfil lipídico y ver las fracciones, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Las enzimas participantes, la proteína C reactiva, la homocisteína y el índice heterogénico, ¿no? Si no, por lo mientras podemos valorar con una simple química sanguínea y ver si están los valores en promedio o debajo de colesterol y de triglicéridos, pues está normal. Y a veces no hay necesidad de realizar un perfil lipídico, ¿no? Bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma glutalil transpeptidasa son pruebas de función hepática, ¿no?, que son incluidas en la química sanguínea. Proteínas totales como albúmina, globulinas, etcétera, permiten diagnosticar problemas nutricionales, enfermedad renal o hepática. Hágalo si sospecha de esto y hay correlación con la clínica y también con la antropometría. Sodio, electrolitos séricos, pues, potasio, cloro, calcio, fósforo, permiten evaluar el equilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo, la acidez, la actividad muscular, entre otros procesos. Estudio eritrocitario. Bueno, el estudio de la serie roja es de interés por su relación con numerosos déficits específicos de nutrimentos que se asocian en muchos casos a anemia, ¿verdad? Como les decía, checar la cuestión de si por ejemplo encontramos bajo peso, si hacemos encuestas dietéticas y vemos que el adulto mayor está consumiendo, tiene una poca variedad en los alimentos que consume, o hay un déficit calórico importante, no consume vegetales, suficientes frutos, ha dejado de consumir alimentos de origen animal por la pérdida de su dentadura, porque ya no le gusta, falta de apetito, ¿no?, agiusia, disgiusia, pues probablemente puede estar cercano a una malnutrición, ¿no?, o a un tipo de anemia. Me parece importante que en la evaluación bioquímica, si encontramos alguno de estos aspectos clínicos, podríamos hacer una biometría hemática, ¿no?, o recuento eritrocitario. Y ahí podemos encontrar precisamente el número de eritrocitos que hay de acuerdo a cierto volumen. Y también checar la hemoglobina, la concentración media de hemoglobina.
Y para ver si no hay algún tipo de anemia, ¿no? Un tipo de anemia ferropénica, un tipo de anemia megaloblástica por deficiencia de B9 o B12, ¿no? Por ejemplo. Perfil lipídico, sí, como les decía, pues si encontramos sobre todo en la química sanguínea alterados los valores de colesterol total y de triglicéridos, ¿sí? Si encontramos valores por encima de 150 en triglicéridos y por encima de 200 miligramos sobre decilitro en colesterol, podemos hacer un perfil lipídico, sobre todo si vemos que este paciente tiene antecedentes, ¿sí? De enfermedades cardiovasculares, tiene predisposición por cuestión genética, etcétera, pues vamos a hacer su perfil de lípidos. Finalmente, bueno, aquí dice, puesto que forma parte de la bioquímica de rutina en todos los centros, hay que considerar el colesterol como predictor de mortalidad. Bueno, y aquí tenemos ciertos valores, ¿no? El colesterol HDL, que es el llamado colesterol bueno, que debe estar arriba, ¿no? LDL, que debe estar bajo, ¿no? Debajo de 100, ¿sí? VLDL, que debe estar debajo también de 30, ¿no? Es colesterol malo, ¿no? Acuérdense, high density lipoprotein, lipoproteína de alta densidad, y es la buena, ¿no? Del cuento. Low y very low density lipoprotein son las lipoproteínas malas del cuento y que deben estar bajas. Colesterol total, pues debajo de 200, ¿sí? Debe de estar. Los triglicéridos debajo de 150. La homocisteína, que es una proteína, un aminoácido ahí que se va acumulando, ¿sí? Y hay asociación entre niveles elevados, ¿sí? Por encima de 15 micromoles por litro a aparición de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y deficiencia de vitaminas del complejo B, sobre todo B12, B9, ácido pantoténico y demás, que son vitaminas que ayudan a metabolizarlo, pues aumenta la homocisteína. La proteína C reactiva ultrasensible, ¿no? El aumento es una proteína de fase aguda, cuando hay inflamación aparece, y se asocia también su aumento con aparición de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Apolipoproteína 1, sí, que guarda relación con el colesterol bueno, sí, entre más alto mejor. Apolipoproteína B es lo contrario, hay una asociación con el LDL, por lo tanto entre más bajo menor. Y el índice heterogénico, que es la relación entre el colesterol total y el valor del HDL, ¿verdad? Y ahí debemos de tener, ahí entre valores más bajos, mucho mejor. Valores más altos, ¿sí? Por encima de 4 aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El índice heterogénico, sobre todo lo que te dice, es el riesgo aumentado que tienes de tener aterosclerosis, es decir, la formación de una placa que puede llegar a obstruir el flujo sanguíneo y por lo tanto tener riesgo directo de un infarto agudo del miocardio, o si ocluye una de las arterias que pasan a través directo al cerebro, pues precisamente un ictus o una enfermedad vascular cerebral, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Análisis de composición corporal. La estimación indirecta de la masa grasa y de la masa libre de grasa se basa en mediciones antropométricas o del análisis de bioimpedancia. Ambos métodos son ampliamente aceptados en clínica y en epidemiología. El análisis de bioimpedancia, ¿sí?, representa una alternativa válida en la práctica clínica a las técnicas de referencia, como la tomografía computarizada, la resonancia magnética o DEXA, que se utilizan preferentemente en el ámbito de la investigación. Hay algunas ecuaciones, ¿sí? Estas vienen en su manual de fórmulas también, o aquí se las dejo algunas, son para calcular la masa libre de grasa y la masa muscular, ¿sí? La masa, son ecuaciones para predicción de la masa libre de grasa y de la masa muscular esquelética. Son ampliamente utilizadas, ¿no? Hay diferentes fórmulas como la Cayley, de Son, de Janssen, etcétera, ¿no? Y tomen en cuenta diferentes parámetros. Usted juzgue cuál es la apropiada para su tipo de población y la que más se ajuste a sus necesidades. Valoración funcional. Esta es la última parte. Está adquiriendo cada vez más importancia como indicador indirecto de nutrición y se basa específicamente, sí, en dos cuestiones. Medir la velocidad de la marcha y en medir la fuerza máxima de presión de la mano. En esas dos,
para medir la presión máxima de la mano se utiliza la dinamometría. ¿Sí? Es una prueba rápida donde checa la fuerza, ¿sí?, muscular que se tiene para apretar la mano. ¿Sí? Entre menor fuerza prensil haya, pues hay mayor riesgo de que el paciente sufra de una desnutrición, ¿verdad? Para eso se efectúa mediante la ayuda de un dinamómetro de mano, ¿sí? Y se sigue un protocolo estándar que se puede encontrar en la literatura. Asimismo, hay diferentes test de velocidad de la marcha para mayores de 65 años, y eso te habla de la situación de fragilidad funcional de este tipo de población. ¿Sí? Hay diferentes métodos. Por ejemplo, aquí se describe uno que consiste en pedir a la persona que recorra 4 metros, ¿sí? Hay otro de 8 metros, etcétera, ¿sí? Y de distancia a su ritmo de marcha habitual, y se marcará en el espacio donde realice la prueba la distancia a recorrer, y usaremos un punto de corte de 0.8 metros sobre segundo, ¿no? Entonces ahí vemos qué tanto avanza, cómo lo hace y la velocidad. Estas son las referencias que he utilizado. Si gustan abundar más en el tema, espero que les haya gustado. Hay mucho más, pero sé que es un tema extenso, pero bastante importante. Recuerden la importancia de valorar adecuadamente al adulto mayor y darle la misma importancia que valorar a un paciente joven.